Buenos días. Continuamos con las sesiones de la Facultad de Poesía José Ángel Valente, que tienen una doble dimensión, una quizá más por las tardes con autores en la ciudad y otra una dimensión más académica aquí en la universidad por las mañanas. Bueno, pues agradezco a Isabel Jiménez Caro, a Raúl Quinto, que son los que coordinan esta facultad, y también la iniciativa del vicerrectorado para tener la oportunidad de contar con autores, con críticos y tal, y en este caso con las tres cosas, ¿no? Con autor, con crítico y con traductor. Antonio Rivero Taravillo, ¿no? Que es un placer conversar con él, sobre todo porque recuerdo que, bueno, realmente cuando lo leía no me acordaba, no reparé en ello, ni siquiera reparaba mucho en quién eran los autores de las traducciones. Pero creo que la primera vez que leí una traducción de Ezra Pound, ¿no? Que fue una edición en la Universidad de Sevilla, ¿no? Una traducción que me acercó a la poesía inglesa cuando yo precisamente estaba empezando a trabajar intentando construir una historia de la literatura a partir de la historia de las traducciones, ¿no? Que fue mi tesis doctoral. Entonces, pues recuerdo esa personalidad que siempre es conspicua, discreta, pero que es imprescindible en todos los momentos de la historia de la literatura, que es la del intermediario, ¿no? Aquel que crea vínculos, lazos, líneas, ¿no? de tránsito, de ida y vuelta, ¿no? Entre culturas, y sobre todo un intermediario, un cónsul, digamos, de la cultura británica y sobre todo de la República Literaria de Irlanda, ¿no? Que es notablemente Antonio Rivero, sobre todo, bueno, además un día hoy especial que es la víspera de San Patricio, ¿no? En ese sentido. Entonces, también una de mis fascinaciones por la literatura en ese primer momento, pues cuando uno empieza a tener lecturas, a tener una biblioteca personal, ¿no? Pues una de las fascinaciones principales quizá por una cierta carencia de la literatura española, sobre todo del momento en el que yo me estaba formando, los años 80, ¿no? Había una cierta carencia de profundidad teórica, y la literatura inglesa, incluso los irlandeses, también en un sentido, como hoy hace un momento comentaba, con algunos autores ingleses de una comicidad disparatada, ¿no? Pues Antonio Rivero Taravillo ha sido un cónsul de ese mundo, ¿no? De la pérfida Albion, de las dos islas, ¿no? de la cultura anglosajona, pero no solamente de la cultura anglosajona, sino también de la celta, ¿no? Porque es un raro ejemplo de crítico o traductor que conoce lenguas muy raras, ¿no? Como el irlandés o el gaélico, y sobre todo, y eso es quizá en estos días, preparándome un poco la intervención, lo que más me ha llamado la atención, su fascinación por un mundo medieval, ¿no? Por un mundo medieval muy alegre, ¿no? Muy de cantina, de goliárdico, quizá un poco disparatado, ese mundo divertido de la Edad Media, al que también este año yo me he acercado por casualidad de la vida, porque he tenido que enseñar cosas insólitas, un curso de literatura medieval aquí por sustituir a otro profesor, ¿no? Desgraciadamente fallecido. Pues Antonio Rivero Taravillo es, lo que he dicho, ¿no? Un crítico, un poeta, un autor, un escritor, ¿no? Autor de diversos libros de poemas, de alguna novela, ¿no? Particular, de crónicas de viajes, ¿no? Tiene libros sobre, bueno, particularmente un viaje sentimental a Inglaterra, que es un recorrido por lugares literarios de Inglaterra y Gales. Y sobre todo, como digo, es un traductor, y eso no es poco, ¿no? Porque en muchas ocasiones la literatura española ha carecido, ¿no? De esa figura de un traductor cuidadoso. Ahora mismo me acaba de comentar que va a emprender la traducción de todo el teatro de Shakespeare de 9, ¿no? Al menos, ¿no? De 9 obras teatrales de Shakespeare en alianza, renovando traducciones que anteriormente existían, ¿no? Porque esa es una condición del traductor. Ahora luego leeremos algún aforismo en ese sentido, que un traductor tiene un trabajo muy dedicado a su tiempo, ¿no? Es decir, que sabe que inmediatamente su trabajo puede quedarse obsoleto dentro de 10 años, dentro de un tiempo, ¿no? Y que vendrá otro que renueve la lectura del clásico, ¿no? Pero en cualquier caso, si gusta leer a
Antonio Rivero es por eso, por ese gusto por los clásicos verdaderos, ¿no? Por aquellos que tienen una dimensión lingüística, una concepción formal de la obra literaria y que son imprescindibles y que serán imprescindibles seguramente mientras el mundo sea mundo, ¿no? Bueno, voy a empezar por un poema que además está incluido en su último, creo que es tu último libro de poemas, El bosque sin regreso, y el poema se titula Fidelidad. Y es un poema que tiene que ver con la traducción, precisamente, ¿no? Es decir, el lenguaje matrimonial o sentimental aplicado a la traducción, la fidelidad, la infidelidad, ¿no? Las bellas infieles, las bellas fieles, todo ese mundo, ¿no?, de metáforas con las que se ha hablado de la traducción desde hace siglos, casi desde el Renacimiento, ¿no? Pues lo encauza muy bien Antonio Rivero en este poema titulado así, Fidelidad, que es una palabra absolutamente constante, ¿no?, en la vida de un traductor, ¿no?, la fidelidad. Bueno, recientemente, más que fidelidad o infidelidad, se utilizan otros términos, ¿no? Quizá el autor más, un referente mayor de los estudios de traducción en los últimos tiempos es Lorenz Benuti, que más que de fidelidad o de infidelidad habla de la visibilidad o invisibilidad del traductor, ¿no? Es decir, si el traductor pasa desapercibido, si el traductor es alguien que quiere convertirse en un autor, ¿no?, que convertirse en un referente de estilo dentro de la propia traducción. Bueno, pues ese poema Fidelidad de Antonio Rivero dice así. Lo tenía preparado en otra presentación, pero no funciona en este ordenador, por tanto no lo puedo poner los textos ahí. Lo que sí pondremos luego es, vamos a centrarnos en un soneto de Shakespeare, y sí lo tengo preparado, ¿no?, para ver la traducción de Antonio Rivero. Pero ese poema Fidelidad dice así. Si el niño que admiraba a Camelot terminó publicando traducciones de Alfred Tennyson, si el joven que leía con devoción a Shakespeare puso en su lengua los sonetos y de paso Venus y Adonis, Lucrecia y lo demás, si quien garabateaba versos después los vio editados en colecciones que como lector admiraba, así con el amor, el hombre adulto que sueña con tu alma y no la tiene, también la alcanzará, no importa cuándo. Bueno, esa relación, como he dicho, que proviene de las metáforas sobre la traducción, del lenguaje matrimonial, del lenguaje sentimental del Renacimiento, ¿no?, la fidelidad o la infidelidad, pero que siempre es un acto de amor, ¿no? Es decir, que la traducción en el fondo es un acto de respeto, además también lo dices en algunos aforismos, ¿no?, que he leído, es decir, de esa dimensión, de esa conciencia de una labor honesta, pero innecesaria, ¿no?, en la historia de la literatura, ¿no? O sea, tú consideras que este paralelismo, ¿no?, que establece sentimental, ¿no?, entre tu relación con los sonetos o con el propio Shakespeare, ¿no?, y una relación sentimental ilustra bien en lo que es el trabajo del traductor. Sí, respondo. Sí, bueno, sí, buenos días, ¿no? Muchas gracias. Encantado de estar aquí y bien, pues respondo a tu pregunta. Efectivamente, lo dijo Dante, el amor que mueve el sol y las otras estrellas, en la literatura es una parte fundamental e innegociable. Es decir, uno traduce, yo en particular traduzco, no porque quisiera hacer una carrera de traducción o porque la contemplara como una posibilidad de ganarme la vida, sino porque quería tener a mi disposición textos que o no estaban en mi lengua o que, como un vampiro, yo quería sorber su sangre, apropiarme de ellos y hacerlos, sintetizarlos, hacerlos míos. Entonces, efectivamente, claro que hay un amor que entra por la vista, por el oído, por todo lo sensorial, pero por otra parte se va cultivando con el conocimiento, con la aproximación, con el trato, y efectivamente el amor es lo que hace que uno se ponga a ello. Porque por otra parte, si no fuera por el amor, no se dedicaría uno a empeñar horas y jornadas de trabajo en algo que no está particularmente bien remunerado y que, hablabas tú de la visibilidad o invisibilidad, pues incluso tiene el inconveniente de que si eres alguien que a su vez escribes, la condición de traductor hasta cierto punto también a ti te eclipsa y quedas prácticamente solamente para muchos como un traductor
cuando en realidad la traducción es una especie de apéndice natural de tu propia escritura. Bueno, pero bueno, ese sería el punto quizá de partida, ¿no? Es decir, pues como bien dices, digamos que el traductor quizá parte de una relación, o de una posición de relación con la literatura menos desmesurada en ese sentido. Es decir, es alguien que busca la forma fuera de sí mismo, ¿no? Es decir, pero siempre definimos, ¿no?, al autor o al poeta del siglo XX como alguien que no solamente debe tener una obra propia, ¿no?, sino que debe ser también un crítico y debe ser un traductor. Por ejemplo, en el canon de la literatura española, esa figura la representa como nadie, la pueden representar como nadie Juan Ramón Jiménez o Cernuda, ¿no? Mientras que otros autores, quizá en su tiempo más considerados, ¿no? Pues estoy pensando que respecto a ellos Lorca podría ser un ejemplo, pero la traducción, la crítica no fue una dimensión del trabajo de Lorca. Sin embargo, en esa trayectoria que va de Juan Ramón Jiménez a Cernuda, parece que va incardinada, es decir, que es imposible ser un poeta en nuestro tiempo sin a la vez tener una reflexión crítica, tener una obra crítica y dedicarse a la traducción de determinadas literaturas nacionales de referencia, ¿no?, francesa, inglesa o alemana incluso. O sea, Cernuda tradujo a Hölderlin de una manera bastante dedicada, pero sin conocer alemán. De hecho, empezó a estudiar alemán, ¿no?, en ese momento. Sí, sí, efectivamente. A ver, la poesía, que es un género que tiende a la introspección, lógicamente atiende a las fibras más, por así decir, íntimas del ser humano. Y eso es perfecto, eso está muy bien, porque la poesía lírica pues tiene que ahondar en lo personal, lo que es intransferible, pero el problema es que no puede convertirse en algo autista y tiene que intentar, al contrario, establecer puentes con la tradición, con los lectores, con los demás, y no se queda en una especie de mera autorreferencialidad, y probablemente eso reste mucho a la poesía. Y en ese sentido es muy conveniente que el poeta, por supuesto, conozca su propia tradición, su propia literatura, pero que se abra a otras literaturas y abra esas ventanas, porque por ahí va a entrar, como hoy en Almería, mucho aire fresco que está bien, que pegue portazos y que lo remueva y le sacuda, lo coja de las solapas y le haga replantearse cosas que por inercia trae quizá un poco viciadas. Y esta comunicación, que corra al aire, es fundamental, y para ello la traducción es una herramienta pues formidable. Es verdad que en el 27 empezamos a tener poetas que se abren a otras literaturas. Muchos del 27 trabajaron la traducción. Estoy recordando, por ejemplo, a Altor Aguirre, a Guillén. Guillén, a lo largo de muchos años, muchísimos, fue acrecentando una obra que él llamó homenaje, en la que iba volcando versiones que no siempre eran traducciones, tenía un punto, a veces un tanto de variación sobre originales. Y bueno, muchos otros, pero Alonso también. Cernuda fue quizá de los más importantes, porque Cernuda desde el principio tuvo constancia, o más bien fue consciente de que la literatura y la poesía son territorios para el aprendizaje, para el autoconocimiento, y también que la traducción es una especie de guía para fomentar la propia escritura. Si compara uno la obra de Cernuda, su obra propia, con sus traducciones, se da cuenta de que estas traducciones pues influyen notablemente en él. Es decir, cuando él en el año 35 publica con la ayuda de un suizo que era de lengua alemana, las traducciones de Hölderlin, Cernuda efectivamente prácticamente no sabía alemán. Pero sí es verdad que con lo que presumimos que fuera una versión, una transliteración un tanto simple de lo que ahí se decía, le aportó la sensibilidad de poeta. Y esta sensibilidad de Hölderlin coincide con su tempo interior, porque él ya está desembocando tras el surrealismo en un neorromanticismo que está muy presente en Invocaciones, que es lo que está escribiendo pues en esa época antes de la Guerra Civil. Es decir, que hay una retroalimentación entre la poesía suya y la traducción, hasta el punto de que recuerdo hace
pues 35 años, en una revista que se publicaba en Jerez de la Frontera, fin de siglo, había un artículo magnífico que se titulaba Cernuda en Hölderlin, Cernuda en Hölderlin. ¿Hasta qué punto influyó Cernuda en Hölderlin? Algo que es materialmente imposible, pero que no lo es en el sentido en el que la lectura, la interpretación, la traducción es ambas cosas. Lectura e interpretación en grado superlativo, pues hace que un autor o traductor de una época modifique el texto anterior, que parecía que estaba a salvo de esto. Y en eso Cernuda lo hace. Cernuda tradujo, pues bueno, en el año 29 para Litoral, tradujo cosas de Paul Eluard, luego lo de Hölderlin. Fue fundamental para él, aunque el hombre lo sufrió, el autor lo gozó, fue para él terrible y muy bueno para nosotros su exilio, porque eso le llevó a una tradición anglosajona en la cual bebió de primera mano pues a los grandes románticos. Él nada más llegar a Inglaterra se pone a leer a Keats y bueno, se queda admirado. Hizo una traducción que se ha perdido, se la mandó a Bergamín y luego no sabemos nada de ella, de la defensa de la poesía de Shelley. Y bueno, él está realmente que no cabe en su gozo de estar con estos autores. Y luego Shakespeare, ¿no? Sí, él tradujo una obra que probablemente sería la que yo la que traduciría en última instancia, porque es una oscura, no tiene gran Troilo y Crésida, no es de las mejores obras. No quiero establecer juicios de calidad, pero desde luego no es la obra que inicialmente uno piensa de Shakespeare. Uno se va a Hamlet, Macbeth, La Tempestad, etc. Pero él va a Troilo y Crésida, que es una novela oscura en la que hay guerra, que más o menos quizá haya cierta explicación en que se acaba de producir la guerra mundial, esa desesperanza que a Cernuda lo desazonó tanto. Pero luego sí, años después apareció el primer acto de Romeo y Julieta, que también llegó a traducir. Y la verdad es que sus traducciones son buenas, bastante buenas, y sobre todo son traducciones de poeta, que eso podríamos también comentar porque es fundamental que si se traduce poesía y el teatro de Shakespeare es poesía también fundamentalmente, el traductor no sepa simplemente decir lo que ahí se está contando, sino que lo haga en longitud de onda poética y que lo dote de una envoltura que sea sugestiva para el lector. Bueno, esto último que acaba de decir, además, pues digamos que marida un poco a Cernuda con el autor que aquí está siempre de fondo, que es Valente, ¿no? Es decir, los dos autores, las traducciones forman parte de su obra, en la edición canónica de las obras completas de Cernuda, de Maristany, están incluidas las traducciones, y en la edición de Valente también, ¿no? Es decir, el cuaderno de versiones, es decir, que existe un modelo, ¿no?, como el que decía antes, es decir, la obra de un poeta es también las traducciones, ¿no? Y en Guillén homenajes son las tres obras, ¿no? Que Aire Nuestro y Homenaje, digamos que concluye un poco. Claro, claro. Y por ejemplo, en las obras completas de Guillén, ya que lo mencionas, es un estuche en Tusquets, que es un tomo que forma parte íntegra, es decir, que tú lo ves como una parte más, en Valente igual, y en Octavio Paz, antes tomando café, estábamos hablando de Octavio Paz, y Octavio Paz en Versiones y Diversiones, claro, lo hace, y de hecho forma parte inseparable de su poesía. ¿Por qué? Pues porque le ha aportado mucho y porque él, de algún modo, está poniendo de sí todo. Pues un poco también quería comentar un poco esto, que yo siempre, como me he dedicado también a estudiar un poco los traductores, la historia de la traducción, siempre he echado en falta esas figuras, ¿no?, que además son bastante excepcionales en la historia de la literatura española. Es decir, al contrario de otras literaturas, este perfil de poeta traductor, que incluso podíamos encontrarlo en el principio del siglo XX en Méndez Pelayo. O sea, que ese también tiene un tomo dedicado a las traducciones, ¿no? Es decir, que esa dimensión.
Sí, pero es que realmente la mayoría de los grandes poetas, desde luego del siglo XX para acá, han cultivado la traducción, sobre todo porque sería suicida y una especie de menosprecio a la inteligencia no hacerlo. Es decir, si tú conoces otras lenguas y escribes poesía, lo natural es que hagas traducción de poesía. ¿Por qué? Pues porque es una especie de campo de crecimiento, es decir, cuando las murallas de tus límites te están cerrando el horizonte, la traducción es una puerta que te abre más allá. Y, bueno, has hablado de Méndez Pelayo, Alfonso Reyes, enormes traducciones, pero es que Borges, son muchísimos los que las han hecho. Y la traducción es en realidad una forma privilegiada de lectura. Uno cuando está haciendo una traducción llega a conocer el texto original y a aprehenderlo de una forma muy superior, valga la paradoja y contra lo que pueda parecer, que un nativo. Un nativo en general se queda en un nivel superficial, evidentemente se está enterando de lo que dice ahí, pero no escudriña, no se plantea cosas y no titubea, que el titubeo es de algún modo la clave del conocimiento, la duda, la incertidumbre es la que hace que uno vaya más allá. Y eso es importantísimo. Y no sé... Bueno, antes de continuar, no quería recordarlo, ya que lo he puesto aquí, no decir que Antonio Rivero no solamente es traductor, como he dicho, sino crítico, y es autor de algunas biografías, porque también es un biógrafo, ¿no?, importante, de referencia, ¿no? Es decir, es autor de la biografía más... bueno, que no es de un personaje nada fácil, como es Luis Cernuda, que prácticamente su vida es muy oculta, esquiva, ¿no? Y ha escrito 2 tomos sobre la vida de Luis Cernuda, sobre su vida, los años españoles, se titula este primer tomo, o un segundo tomo, que es los años ingleses, ¿no? Los años de exilio, sí, ¿no? Sí. Bueno, el exilio que... Bueno, incluso ahí ya Cernuda, incluso en España, era un exiliado, ¿no? Pero bueno, en esa doble vertiente, el primer volumen fue premio Comillas, ¿no?, que es uno de los premios más importantes a una biografía escrita en español, ¿no? Bueno, pues quería recordar eso, pero también continuar con alguna idea, ya que estamos metiéndonos un poco en el taller de la traducción, luego volveremos, haremos un poco de repaso de tus traducciones, pero quería meterme un poco en esta idea del taller de la traducción. Tú estabas hablando de la duda, ¿no?, de ese trabajo con el texto que es dubitativo, que es ir, volver, revolver, ¿no? Bueno, cuando yo, en los años 90, había una serie de estudios que querían afrontar el estudio de la traducción, aquello que se llamaba Translation Studies, ¿no?, estudio de la traducción, con lo que llamaban Talking Aloud Protocols, es decir, recoger... Cuando un traductor trabaja, poner una grabadora enfrente, entonces ver todo lo que pasa por su cabeza, ¿no? Entonces, bueno, luego reconstruir estrategias de traducción, ¿no? Es decir, tu labor como traducción es inmensa, ¿no? Además de clásicos, se produce ese continuo, incluso hablar, recitar a la hora de traducir, digamos. Bueno, a ver, cuando traduces poesía y cuando tú mismo la escribes, lo que hay es una especie de discurso poético, pero a la chita callando, no tienes que estar declamando, pero sí es verdad que tienes interiorizado, y eso es fundamental, tienes interiorizado el ritmo. Una traducción de poesía ha de ser rítmica si el original lo era, y no basta con... a alguien que no sepa la lengua, darle el sentido de lo que ahí se dice. Siempre suelo citar en estos casos una rima que es una soleá, en realidad, de Antonio Machado, que a ver si la puedo decir de memoria, que es para este punto muy oportuna. Dice: canto y cuento es la poesía, se canta una viva historia contando su melodía. Está jugando aparte con elementos casi homófonos, pero claro, canto y cuento. Y se canta una historia contando, narrando su melodía. Esa imbricación inseparable de el qué y su cómo, pues es lo que hace a la poesía, pero es lo que a su vez ha de hacer a la traducción. Es decir, la traducción ha de fomentar todo aquello que es elemento estético que entra sensorialmente al lector y que aporta ese rasgo distintivo de la poesía, que es, vuelvo a Machado,
aunque no todo el mundo lo puede interpretar así, pero yo sí lo interpreto así, cuando Machado habla de palabra en el tiempo no es únicamente palabra en el tiempo histórico, sino es palabra en el tiempo, es decir, palabra en la cadencia, en el ritmo, en la pauta cíclica, que eso es la poesía. Palabra en el tiempo, en mi opinión, es la definición de que es una palabra que viene presentada en versos, en pies rítmicos, y eso es lo que hace que la palabra sea verso y a su vez sea memorable, porque la precisión exacta en la que las palabras caen en su molde contribuye de manera indudable a su memorabilidad y a que consideremos que no es simplemente algo más que se podía decir, sino lo único que se podía decir al respecto. Y eso es lo que hace que los grandes poetas, cuando aciertan, den plenamente la diana, y ya lo que ellos han conseguido, ese blanco y ese trayecto de la flecha hasta el centro de la diana, ya sea irrepetible, porque, o mejor dicho, tantas veces repetido que no hay una forma mejor de hacerlo alternativamente, porque es la precisión exacta, pero no solamente en atinar con la palabra concreta en cuanto al concepto, sino a la ordenación de estas palabras, al baile de las palabras, a su música, a su danza, que hace que en su relación, en su copulación, en su trato de unas con otras y en sus órdenes mejores, se consiga que la palabra sea en el tiempo y para el tiempo y permanezca como eternidad. Ya que has mencionado a Machado, yo una de las cosas que más, en ese estudio de las traducciones de ese periodo, ¿no? de principio del siglo, me acuerdo en los complementarios que Machado traduce un soneto de Shakespeare precisamente como una soledad, ¿no? Sí. Tenía una gran devoción por Shakespeare, y hay varias alusiones a Shakespeare en su obra, y realmente, bueno, sí, es que Shakespeare, quien no se haya medido con él o no haya tenido, pero sí, efectivamente, le llamó mucho la atención. Machado, en el Mairena y en otras partes, tiene muchísimos juicios que merecen ser una y otra vez releídos. Pues vamos a ver algunos de tus juicios, ¿no? Porque lo que ocurre es que yo estos aforismos los he sacado de tu blog, entonces no sé si están recogidos. Este es el último libro que has publicado. Sí, esto ha salido hace 15 días. Y es una colección de aforismos, sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo he visto en tu blog, no sé si están recogidos aquí los que voy a mencionar, pero son algunos que tienen que ver con la traducción. Por ejemplo, uno que exactamente no lo tengo aquí, pero sí sé que comparabas la traducción con el gimnasio. Es decir, como un gimnasio literario, ¿no? Es decir, que en ese como previo a desarrollar, ¿no? Como una especie de trabajos físicos. Claro. Sí, a ver, yo que físicamente soy un alfeñique, pero realmente tengo una musculatura soberbia, soy al menos campeón de mi barrio de culturismo poético. ¿Por qué? Pues porque he conseguido, yendo muchísimo a ese gimnasio de la palabra y de estar sentado trabajando, he conseguido pues una gran musculatura, una gran elasticidad, una gran fuerza, que se obtienen a base de, al igual que el gimnasta coge aparatos y está trabajando eso, pues uno aprende a manejar sus herramientas, que son las palabras, y sobre todo va desarrollando esa especie de, llevándolo a otro ámbito deportivo, pues la muñeca a la hora de practicar esgrima, es decir, tienes una gran capacidad de movimiento y de precisión, y eso se obtiene no por una especie de azar o don del cielo, que a lo mejor también como principio, sino que a lo largo del tiempo lo que uno va haciendo es agudizar su capacidad, y es uno mismo es un instrumento que cada vez está mejor afinado. Pues en ese camino de afinar, ¿no? un instrumento, de afinar una
una habilidad, es un virtuosismo, ¿no? Con la palabra. En esos aforismos que he ido leyendo hay muchos que se tratan de la luna, ¿no? Es verdad que la luna fue un problema, ¿no? En la poesía modernista, en la poesía simbolista, ¿no? Y bueno, que Buñuel lo retrata muy bien en El perro andaluz, ¿no? En ese momento en que tacha el ojo, tacha la luna, y el poeta que está mirando a la luna, pues que supuestamente en Lorca pues queda ridiculizado. Entonces ahí quizás la labor de traducción te ha hecho valorar mucho la precisión, ¿no? En ese sentido. Y, por ejemplo, que tiene que ver con el irlandés, ¿no? Con la lengua irlandesa, donde dices que en irlandés la luna es Angelach, que no sé si lo pronuncio bien. Angelach. Literalmente la blanca, ¿no? Entonces dice, bueno, qué sencillo y qué hermoso, ¿no? Es decir, esa posibilidad, ¿no? de que una lengua tenga un desarrollo poético para ya cristalizar una manera de llamar una cosa como es la blanca, ¿no? Claro, pero además aquí hay un elemento añadido que es el siguiente. A lo mejor un irlandés no se plantea el asombro ante esa cosa tan simple porque es la realidad cotidiana que tiene absolutamente asumida. Pero ser extranjero y verlo desde fuera te permite este estupor de decir, bueno, qué forma más bonita llamar a eso que está arriba la blanca. Parece que se le restituye una especie de simplicidad casi del primer día de la creación. Eso es muy hermoso. Bueno, y en otro aforismo también dice, ¿no? Asombra que alguien que quiere llevar la luna a un poema lo haga tan sin cálculo, ¿no? Como se manda un cohete, ¿no? a la luna cuando es algo mucho más complejo, ¿no? Sí, bueno, eso era una especie de butat, pero es verdad, vamos a ver. Si de algo se aprende con la traducción de poesía es que hay que ser muy preciso, que es una técnica y que requiere, como alguien que va a mandar un cohete a la luna, efectivamente, dotarte de instrumentos, tener elementos de precisión y al milímetro y sin que lo sea, pero tener la ficción de que debe tender a una ciencia exacta. Cuando estaba en el manicomio de St. Elizabeth, cerca de Washington, Ezra Pound, que tú has mencionado a Ezra Pound, fue mi primera traducción. Pound fue un enorme traductor. Fue un traductor del chino, estudió chino, pero también de los provenzales, hizo muchísimas versiones de la poesía occitana, etcétera. Siempre va asimilando, hizo también algunas cosas del japonés. No eran lenguas que él pudiera hablar. Yo no hablo irlandés, yo lo he estudiado como, me duele decirlo, como lengua muerta, es decir, con libros, con un flexo, con el diccionario y muchas horas y muchas miopías al final a fuerza de hacerlo. Pero Pound decía a un poeta que lo visitó, que creo que era Merwin, un poeta norteamericano, lo visitó allí en el manicomio y le dijo que para una cosa sirve la traducción de poesía, sobre todo para estar alerta y exigirse uno mucho cuando está escribiendo. Y eso es así. Otro poeta, ahora no recuerdo cuál, tengo la anotación por casa, dijo en cierta ocasión, que eso es muy llamativo, que si fueran gentes del circo, la mayoría de los poetas, de los malos poetas, habrían caído hace ya mucho tiempo sobre el suelo cuando están haciendo saltos mortales, etcétera, porque no tienen realmente esa precisión. O en otro símil, en muchas ocasiones, a la hora de hacer un poema, falta darle las 2 o 3 últimas vueltas al destornillador y se quedan flojos los tornillos. Hay que ajustar, hay que trabajar con autoexigencia, porque es la única manera de que luego el lector pueda apreciar algo ahí. Un error muy común de la poesía cuando se escribe y también por extensión cuando se traduce es conformarse con lo primero que surge. La poesía es fruto de un momento de, digamos así, de iluminación, de epifanía, pero por supuesto requiere un trabajo. En algún momento yo tengo escrito algo por ahí que me viene a la memoria que decía algo así como: falso como un buen poema del que no se conocen borradores.
Es decir, damos por bueno que este poema nos llama mucho la atención, qué bonito es, pero es que no sabemos o no tenemos ante la vista que eso tiene pues un montón de borradores con tachones, con reordenación de estrofas, con sucesivas versiones. Pero claro, nos llega ya la página impresa del final. Pero para que esto llegue aquí, aunque sea una traducción, esto tiene mucho trabajo detrás y tiene mucha alternativa y tiene sucesivos estadios hasta llegar aquí. Pues es como tiene que ser, porque de otra manera ni la poesía original ni la traducción llegarían a dar todo lo que pueden dar de sí. Y además, otro elemento, que es un trabajo, una dedicación de una radical historicidad, es decir, que sabes que puede pasar un tiempo y que el lenguaje, ¿no? Mientras que el lenguaje del original sigue manteniendo una frescura, ¿no? El lenguaje de las traducciones puede quedar obsoleto en algún tiempo. Bueno, es verdad que hay traducciones que aguantan, ¿no? Es decir, que aguantan y no se renuevan, ¿no? Pero hay otras traducciones, bueno, me estaba diciendo precisamente en la traducción de Shakespeare, digamos que el centón, el referente siempre a la Astrana Marín, ¿no? Y se siguen reeditando y reeditando, pero son traducciones que lingüísticamente han quedado ya lejanas del gusto de un lector actual, ¿no? Claro. A ver, Alianza Editorial me ha pedido que traduzca las 9 obras que tienen en este momento en catálogo de Shakespeare traducidas por Astrana Marín, que son muy buenas traducciones, son excelentes. ¿Pero por qué? Pues porque estas aparecieron a principios de los años 40. Entonces, la problemática de ese tipo es de 3 tipos. Por una parte, las ediciones han ido mejorando con el tiempo y ahora mismo las ediciones disponibles de Shakespeare son mucho más atinadas y realmente están los textos mucho mejor fijados que en aquella época en la que se arrastraban ediciones, pues en muchos casos deficientes. 1. 2. El lenguaje a veces peca con el tiempo de un embaramiento, la solemnidad y ciertos rasgos elevados de aquella época hoy pueden resultar un tanto chocantes. Y 3, por los condicionamientos de la época y tal, en muchas ocasiones el traductor, cuando había juegos de palabras que tendían hacia, digamos, lo picante, la picardía, los juegos de palabras de índole sexual, que hay muchos, incluso, por ejemplo, Romeo y Julieta, que pasa por un dechado de poesía amorosa, que lo es, pero también tiene muchísimo elemento casi soez, y Astrana Marín pasa de puntillas porque año 43 en España, pues no estábamos para tirar cohetes con estas cosas. Bueno, tú lo dices en el último aforismo, ¿no?, que voy a recordar, dice: un traductor es alguien que trabaja con arcaísmos. Cuando finalmente cobra por su trabajo, el vocabulario que empleó se ha quedado obsoleto, ¿no? Es decir, que esa sería esa radicalidad y historicidad, ¿no?, que tiene el texto de las traducciones, ¿no? Pero es verdad que también a través de las traducciones podemos estudiar bastante bien el gusto, ¿no?, de un momento, ¿no?, precisamente por eso, ¿no?, por los códigos que se plantean. Bueno, porque también queremos centrarnos precisamente en una traducción, voy a avanzar un poco en el asunto. Bueno, algunas cuestiones que quería comentar de Antonio Rivero. Sigue siendo director, ¿no?, de la revista sí. Estación de Poesía, ¿no? Este es el último número, ¿no?, que también la revista es un lugar de intermediación, ¿no? Es decir, que también sería un trabajo paralelo a la traducción, donde se presentan posibilidades, autores, ¿no?, se traducen, ¿no? Es decir, que en ese sentido sería... Bueno, y indudablemente tenemos que hablar de esto, ¿no?, de Irlanda, ¿no? Es decir, yo he descubierto, pues, y además quiero leerlo absolutamente, a Flann O'Brien, también de estos días, ¿no?, porque es un autor desternillante, absurdo, irlandés, local, pero con una dimensión disparatada, ¿no?, de la construcción de personajes irlandeses, precisamente. Yo estuve en Irlanda hace, bueno, el verano pasado, hace 2 veranos, ya no recuerdo bien, y es verdad que tuve una fascinación por ese país extraña. Yo te quería preguntarte eso, es decir, ¿de dónde te viene esa fascinación por lo irlandés, por las lenguas celtas, por todo esto? ¿O por qué? ¿O qué es lo que encuentras ahí? Que es verdad que yo encuentro algo, no sé si es la cerveza, el whisky o las verdes praderas, no sé qué. O bien, sí, la literatura, porque es verdad que es un país absolutamente literario, ¿no? Pues un poco de todo. Yo creo que para salirme por la tangente y no ir a lo racional, por la magia. Es decir, Irlanda
pues posee magia quizá por encima de muchos otros países. Y además no es una cosa particularmente mía, es de los países que más universalmente contagian esta magia a los demás. ¿De qué procede esta magia? Pues es difícil decirlo. Por una parte, quizá haber permanecido un poco al margen de las corrientes habituales que han ido modelando Europa y la Ilustración. De hecho, Roma no estuvo allí. Todo lo que es singular pues contribuye a que tenga una tradición muy personal, individualizada, y también tiene sin duda la cuestión de haber sido pues periférica respecto a Reino Unido y colonia, y tener también toda la aureola que le da el ser pues una especie de país derrotado, con todo lo que del romanticismo pueda tener en cuanto a una lucha irredenta por su libertad, etcétera. Pero también, volviendo a lo musical, que la poesía lo es, pues tiene una atracción musical que yo creo que empezó atrayéndome por la música tradicional irlandesa es absolutamente maravillosa, hasta el punto de que en Europa o en el mundo es de las poquísimas tradiciones que permanecen vivas, es decir, que el repertorio de folclore irlandés no es una cosa fosilizada, sino que continuamente se está haciendo y abriéndose a otras influencias, y es una cosa magnífica. Y yo creo que por ahí, por la música, intentar comprender de lo que hablaban las canciones, etcétera. La tradición gaélica es enorme, y luego pues empecé a estudiarlo de forma autodidacta y en mi casa. Pues naturalmente es un capítulo importante en esa relación con Irlanda es Yeats, ¿no? Es decir, la traducción, esa traducción de pretextos, ¿no? Que también es la traducción actual en español de Yeats, que es obra de Antonio. Y luego, pues lo que comentábamos también hace un momento, es decir, que verdaderamente Antonio Rivero ha traducido a los grandes clásicos anglosajones, es decir, Keats, que fue además uno de los, o sea, el único, ¿no? Premio andaluz de traducción, ¿no? No en esta edición, sino en la que publicó. Sí, se publicó en La Veleta, Trapiello la publicó, luego esta es una que incorpora algunos poemas más, sí. Y luego, bueno, Poe, que también vas a traducirlo, me has dicho, vas a hacer una traducción. Sí, el 13 de abril llega a librerías una antología bilingüe de la poesía de Edgar Allan Poe. Sí, bueno, pero tiene... Aquí está en esta que aparece aquí, una selección, hay 10 o 12 poemas, pero junto a otros poetas del comienzo de los Estados Unidos, desde la época... Bueno, una poeta magnífica, no muy conocida, que se llama Anne Bradstreet. Anne Bradstreet es genial. Y es, bueno, al igual que a Sor Juana, allí la llamaron a ella la 10ª musa, y de algún modo es la piedra fundacional de la literatura norteamericana, una poeta genial. Pero están también Longfellow, Bryant y muchos otros. Bueno, luego estaría, por hacer un repaso, y ahora, porque si no, tampoco, y también para que podáis quizá pues, que queréis preguntar algo. Bueno, este libro que a mí también me ha resultado, que es Harold Bloom, que tú es verdad que recurres bastante a Harold Bloom, mencionas, ¿no? Es decir, pues porque Flann O'Brien está dentro de ese canon, ¿no? Digamos, particularmente selecto, ¿no? De Bloom, ¿no? ¿Qué piensas? La pregunta es, ¿qué piensas de Bloom? A esta altura, ¿no? Porque todos nos hemos criado un poco con esa idea de los 90, del canon, de tal. ¿Qué piensas de esa idea del canon? A mí basta que a alguien se le ponga mal y se le ataque para que me caiga bien. Entonces, como Bloom últimamente es muy denostado por los estudios de género y culturales y tal y cual, y es el muñeco de pim pam pum que todo el mundo le pega, yo salgo en su defensa, tampoco sin implicarme muy a fondo, es decir, si ya hay tortas me quito de en medio. Pero, por ejemplo, con esa idea de Bloom de que verdaderamente Shakespeare es el inventor de lo humano, de la humanidad prácticamente. No, ahí sí es verdad que hay un etnocentrismo muy marcado, porque lógicamente la lengua... Aunque él comenzó hablando yiddish, se pasó al inglés después, pero claro, su mundo es de la lengua y literatura inglesa, y él privilegia todo lo que es de lengua inglesa sobre lo demás. Pero es verdad que la estatura de Shakespeare, bueno, es incontestable. Y es verdad que lo grandemente sorprendente en Shakespeare es la capacidad que tiene de ser una esponja que todo lo absorbe y todo a su vez lo devuelve. En este sentido,
En este sentido, vuelvo a lo que dije antes de Hölderlin y Cernuda. Keats ha influido mucho en Shakespeare porque hay una carta de Keats en la que dice, recordarán ustedes, dice: un poeta es lo menos poético de cuanto existe, no tiene identidad. En este sentido de que el poeta se convierte en una especie de medium, de catalizador de lo que tiene en torno y le presta voz, pues es absolutamente shakespeariano. Este es otro raro, ¿no? Que este es la última biografía de Antonio Rivero, que es sobre Cirlot, ¿no? Sobre este poeta también bastante heterodoxo, ¿no? Dentro de la tradición española, ¿no? Y bueno, ha sido bastante bien recibido, ¿no? También es premio Antonio Domínguez Ortiz de biografía en el 2016, pero bueno, como digamos, yo creo que mejor avanzamos un poco porque si no, no vamos. Y luego está, pues, digamos, el referente y el que algunos de vosotros conocéis porque lo hemos trabajado en mi clase, ¿no? Que son los sonetos de Shakespeare, ¿no? Muchos de vosotros habéis utilizado además las traducciones de Antonio Rivero y la introducción. Digamos que su traducción de Shakespeare estaría compuesta por los sonetos. Digamos que ha traducido toda la poesía de Shakespeare que estaría en este volumen de la Biblioteca Universal, y ahora va a traducir al teatro, aunque yo siempre que te leo dices que no te interesa mucho el teatro, no tienes ninguna... Sí, porque como el teatro está tan prestigiado, pues a mí no me gusta. Bueno, y este sería la próxima traducción, que es de otro poeta, un poeta metafísico, otro referente, ¿no? De la poesía anglosajona clásica. Esto sale ahora el día 30. Esto sale, bueno, ya le he visto que estaba en la red del... Bueno, y queríamos, hablando de cómo hacer un poco esta sesión, pues le propuse pues tratar precisamente un soneto de Shakespeare, tratarlo un poco desde el taller de la traducción, y él me dijo de hacerlo sobre el soneto número 12, ¿no? Sí. Entonces, bueno... Bueno, muy brevemente. A ver, esto va a ser bonito lo que voy a decir ahora. Hemos estado hablando, y tú te agradezco muchísimo, has hablado mucho de mí, etcétera, pero en realidad el traductor lo que hace es, más que ser un traductor o un traidor, como se suele decir, ser también, jugando con las similitudes fonéticas, bueno, alguien que vive más que la traducción o la traición, vive la tradición. Y él se debe, yo me debo mucho a los que han estado previamente allanando el terreno. Cuando yo traduje a Shakespeare, empecé a traducirlo, porque luego fueron muchos años, yo me di cuenta de que había un modelo de traducción que era el que a mí me interesaba. Y es de alguien que menciono ahora, que era Manuel Mujica Lainez, que hizo una versión estupenda, que está en Visor, que son 50, un tercio de los sonetos de Shakespeare. ¿Por qué me gustó? Pues me gustó porque era un lenguaje absolutamente culto, pero accesible, y sobre todo en lo musical. Él optó por una solución que yo hice mía después, que es la traducción del pentámetro iámbico inglés, que es el molde de los sonetos, en decasílabo blanco español. Es decir, un verso de 11 sílabas, acentuado, sin rima. ¿Por qué? Pues porque eso hace que lo percibamos, la música es importante, lo percibamos como una poesía. El decasílabo es la poesía o el metro típico de nuestro siglo de oro, y que ya inmediatamente estemos remitiendo a Shakespeare a ese contexto. Tiene el inconveniente, bien es verdad, que en inglés las palabras tienden a ser monosílabas y que, un ejemplo palmario, house, una sílaba, casa, dos. Si extrapolamos, tendríamos ya el doble de sílabas en español que en inglés. Eso, acomodarlo es complicado, y muchos traductores han ido a por el alejandrino, que es un modelo también de nuestra tradición, pero realmente el alejandrino, aunque tiene cierta comodidad para verter todo ahí, pero nos remite, ¿a qué nos remite? Pues nos remite a Mester de Clercía o ya a modernismo, pero del 16-17 poquito. Y la música, repito, es muy importante. Entonces, bueno, empecé a traducir sonetos con gran torpeza al principio, luego fui depurando el trabajo, siguiendo el modelo de Mujica Lainez, que, como he dicho, solamente hizo una parte de ellos. Y es verdad que cuando empezaba a traducir tenía sus traducciones, y en los sonetos que él tradujo
hay algún préstamo que yo tomo de él, porque no tengo empacho en decir que si alguien adopta una solución que a mí me parece la mejor sin duda, no es que la robe, pero vistas otras posibilidades, al final vuelvo y un adjetivo o algo, al final digo, bueno, si él lo ha conseguido así, no es robo, simplemente que es la mejor opción en español. Y ahora tenía yo cierto embarazo a la hora de venir aquí porque dije, a ver cómo, una vez que te dije que iba a ser el 12, dije, a ver cómo lo tradujo Mujica Lainez, a ver si tengo yo aquí algo que sea demasiado deudor de Mujica Lainez. Anoche, para mi alivio, comprobé que el 12 no lo había traducido Mujica Lainez, así que virginalmente lo podemos ver ahora. Es uno de los más bonitos, y esto es casi una perogrullada porque todos son bonitos, pero, bueno, lo voy a leer en inglés y luego en español. Quiero que, de algún modo, y si no es así, me tiran los tomates oportunos, que perciban que trata de sonar bien en español. Lo leo en inglés dice: When I count the clock that tells the time, and see the brave day sung in hideous night, when I behold the violet past prime, and sable cars all silver dotted with white, on lofty trees I see barren of leaves, which earth from heat did canopy the heart, and summer's green all girded up in sheaves, borne on the bier with white and bristly beard. Then of thy beauty do I question make, that thou among the wastes of time must go, since sweets and beauties do themselves forsake, and die as fast as they see others grow. And nothing against time's scythe can make defense, save breed to brave him when he takes thee hence. Cuando observo el reloj que marca el tiempo y veo el día hundido en noche horrible, cuando contemplo ajada la violeta y bucles negros todo blanqueados, cuando veo altos árboles sin hojas que antes su sombra daban al rebaño, y el verde del verano atado en haces pasar con barba blanca sobre el féretro, entonces dudo ya de tu belleza, que tú has de ser también pasto del tiempo, pues que dulces y bellos declinando, mientras ven crecer a otros, pronto mueren. Solo burlarías a la hoz del tiempo, dejando un hijo aquí cuando te lleve. Entonces, ¿qué sucede? Que es imposible verter todas las palabras del inglés aquí, pero con alguna perífrasis, por ejemplo, cuando está diciendo en inglés which earth from heat did canopy the heart, que antes su sombra daban al rebaño, canopy es como una especie de baldaquín, de cobertura. En este caso, bueno, utilice sombra, porque muchas veces lo que uno tiene que estar haciendo es eso, ver sinónimos, formas alternativas para que todo cuadre. Una vez sentada la premisa de que tienen que ser endecasílabos para su eufonía. Si ya tienes, de algún modo, como los países, la constitución del poema, que es que tiene que ser así, ya todo lo tienes que ir acomodando según la constitución, según el modelo que te has impuesto. Y sí es verdad que a veces algo queda fuera, pero creo que es la forma más fluida de que funcione. Hay elementos nuestros que contribuyen a que las sílabas vayan engarzándose, como por ejemplo la sinalefa, que eso permite pues, que haya a lo largo de un verso 2 o 3 sílabas más que chocarían, pero de algún modo es así. Y aunque va sin rima, pero en este caso, pues yo creo que tiene la sonoridad suficiente para que se disfrute, no por alguien que simplemente quiera saber de qué hablaba Shakespeare, cuáles eran sus temas, sino también su cómo, y creo que defiendo que se puede leer como poesía. Entonces, de acuerdo con eso que has dicho, por ejemplo, de acuerdo con todo esto que has planteado, por ejemplo, en este soneto en concreto, que quizá, bueno, que el argumento, ¿no?, es uno de los que compone unos conjuntos, ¿no?, de sonetos, que es cómo superar el paso del tiempo, ¿no? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, si puede responder, ¿no?, en este soneto, el desafío técnico más importante, ¿no? Es decir, digamos, desde el punto de vista del significado, del significante, ¿cuál sería el desafío más importante de este soneto en concreto? Bueno,
Este aisladamente no me limitaría a él, sino del conjunto. El conjunto es tratar de que sea, digamos, tan persuasivo como trataba de ser Shakespeare en el original. En los primeros sonetos de Shakespeare, que hay varios bloques temáticos, él va girando en torno a tratar de convencer a un joven apuesto, hermoso, de que no retenga solamente para él su belleza, que se acabará con el tiempo, sino que la perpetúe mediante la reproducción. Y aquí, hombre, si de algún modo eso se mantiene aquí, pues mejor. Sí es verdad que a la hora de traducir a Shakespeare hay algunas dificultades. Una de ellas es el you y el thou. En este sentido, el thou es la expresión más familiar del tú. Hay traducciones que han vertido esto como hablándole de vos, pero ese voseo, pues justamente es una traición porque le está restando intimidad al poeta. Sin embargo, Mujica sí lo es. Sí, Mujica sí sonaría normal, ¿no? Sonaría actual. Sí. Bueno, no sé si... Sí, yo creo que llevamos una hora hablando, igual podríamos, no sé, abrir o seguir comentando, abrirlo a vosotros si queréis comentar algo o preguntar algo, y si no, pues... alguna cuestión relativa. A ver, Joaquín, ¿no? En primer lugar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y haber compartido este tiempo tan nutricio y desde mi punto de vista confirmatorio también. Quería hacer un pequeño comentario y una pequeña pregunta que no sé si es un poco extraña, pero yo os la hago. En cuanto al comentario, me ha parecido quienes estamos relacionados, yo soy filólogo clásico, quienes estamos relacionados con la lengua clásica en su versión antigua y con la lengua moderna, ¿no? Quienes leemos y vemos, estamos relacionados necesariamente con la traducción. Me ha parecido absolutamente acertado y está bien que lo haya dicho aquí, que nuestros estudiantes también lo oigan, que efectivamente la traducción es fundamental para la creación, está íntimamente relacionada y se retroalimentan una con otra, como has dicho, la formación de las grandes literaturas vernáculas, cuando vemos cómo se forman, hay algún paso que es fundamental, que es la traducción. La traducción es necesario, el contacto con otra lengua es fundamental. Y por otro lado, le quería hacer una pequeña pregunta. Yo cuando a veces leo autores clásicos, da igual que sean latinos o griegos o Dante o autores de la literatura nacional, y luego lo leo en traducción, hay traducciones muy buenas, estoy pensando ahora en autores latinos, creo que da igual, podría ser extensible a cualquier otro autor. La literatura está hecha con la lengua, necesita la materia prima es la lengua, pero todos sabemos que la experiencia literaria trasciende el lenguaje, porque trae un universo de connotaciones y trae mucho más que lengua, ¿no? Lo trasciende. Es eso a veces insustancial, es eso a veces casi inasible que capta el lector y que aprecia un determinado poeta. Cuando leo algún autor en la lengua original y luego cuando leo su traducción, hay una especie de emoción que digo, pues es que no es igual, me quedo un poco frustrado, ¿no? Cuando leo Virgilio en español, y hay excelentes traductores de Virgilio. Cuando usted ha traducido, por ejemplo, desde el punto de vista del inglés, y conoce también a los clásicos ingleses, cuando hace una traducción, y el trabajo ya dice, bien, este trabajo ya está hecho, ¿no? Lo he concluido. La sensación que le queda en todos los casos, o uno así o otro, como siempre, lo que quería preguntar es, el lector que me lea, el lector que lea lo que yo este Shakespeare en español, este Don, este Keats, va a sentir la emoción que yo he sentido. Le he trasladado, no solo la lengua, sino le he trasladado lo que yo siento, lo que yo he percibido al leer a Keats o a Don. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí. Es inasible, ¿no? Que no sé. Por eso la orden de un traductor me parece verdaderamente admirable, porque un buen traductor está haciendo casi un milagro. Sí, a ver, la aspiración sin duda es tratar de que sienta lo que yo he sentido. Ese es el objetivo. Pero ahí también hay un paralelismo con la propia obra por lo siguiente. Cuando uno termina un poema, por decir algo, porque realmente muchas veces no lo termina, pero cuando ha terminado de escribirlo en una primera versión, la euforia es plena. En ese momento hay una especie de, digamos, casi estado de trance, es decir, insuperable.
Si lo has escrito por la tarde o por la noche, eso es como una magdalena, un pastel de soufflé que se va bajando, bajando, se desinfla, y a la mañana siguiente uno mismo vuelve a lo que escribió y se da cuenta de que eso ya no es lo que era, empieza a haber fallos, de todo. De algún modo sucede lo mismo con la traducción, es decir, uno aspira a que transmita lo mismo, pero es consciente de todo lo que se queda fuera, y es mucho. Pero bien es verdad que la única forma de que sea airosa esa derrota es que tenga componentes estéticos que, sopesados, sean, digamos, dignos de transmitirse más allá de lo que se pierde. Y en ese sentido siempre será preferible la traducción con vocación literaria o poética que la meramente funcional. Creo que es así. Perdón. Yo quiero decir, yo no... Alguna cosa he traducido, pero tampoco tengo esa experiencia. Pero sí, lo que sí conozco muy bien es la historia de las traducciones, ¿no? De cómo... Entonces, es cierto, y esto es perfectamente constatable, que en muchas ocasiones y en muchos momentos, incluso hoy día, no tanto en poetas, ¿no? Sino sobre todo en novelistas, es más importante en la formación o en la elaboración de un estilo la lectura de traducciones. Es más importante el traductor, ¿no? Haber leído, por ejemplo, novela norteamericana en traducciones, haber leído novelas, o bueno, novelas de otras tradiciones, ¿no? Siempre en traducciones. Siempre es verdad que la lengua intermediaria, la inglesa, puede ser la que contamine, ¿no? Otras traducciones, porque se traducen a través del inglés o traducen a través del conocimiento de intermediarios anglosajones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hablaba hace poco con un novelista joven y entonces buscando, porque es un novelista que tiene un lenguaje bastante extraño, ¿no? Bastante raro y tal, y entonces, bueno, buscaba referentes. Yo pensaba, pues dentro de mi saberes, ¿no? Pues digo, bueno, será Gombrowicz, ¿no? Es de la lectura, ¿no? Entonces, lo que había detrás eran los traductores de La sonrisa vertical, de la colección de novela erótica de La sonrisa vertical, ¿no? Es decir, me lo dicen, ¿no? Dice, yo lo que he leído fundamentalmente, es decir, una cosa fundamental en mi formación como en el lenguaje literario, haber leído a esos traductores, que algunos ni los recuerdo, ¿no? Pero... Esto también es interesante, una cosa que se me ocurre ahora complementaria a esto y a lo que tú dices. Muchas veces, y ahora le doy la vuelta al calcetín, quien comienza a escribir poesía tiene un problema, que si accede más a literatura traducida que a de su propia lengua, no asimila la musicalidad del texto. Es decir, no se da cuenta de que hacer poesía en tu propio idioma es distribuir rítmicamente las palabras, porque las traducciones en muchos casos pues no dan idea de cómo fluye eso originalmente. Y se dan cuenta de que la poesía pues puede carecer de elementos rítmicos o no lo tienen bien, digamos, dispuesto. Y entonces hay un empobrecimiento. Pues sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Allí parece, lo que pasa es que soy miope y no veo, pero me parece que sí, que alguien ha levantado, ¿no? Sí, bueno, José Francisco. Quería preguntar por la traducción de La boca pobre. Utilizó el gaélico, eso por un lado. Perdón. Una paradoja, es que me pasa una cosa, que es que oigo peor cuando llevo las gafas de cerca, lo digo en serio, lo tengo más que comprobado. Ahora, por favor. Sí, quería preguntarle por la traducción de Flan O'Brien. Sí. De La boca pobre. Sí. Sí, lo tradujo directamente del gaélico. Sí. O si se sirvió de ese idioma, porque lo escribió originalmente en ese idioma. Y también por la traducción de Flan O'Brien del humor. Si no hay un peligro a traducir humor por verlo demasiado, ¿cómo decirlo? Tosco o cotidiano. Vale. Mantener un poco cómo se traduce humor manteniendo el nivel. Vale. Flan O'Brien escribió fundamentalmente en inglés, pero publicó una novela en el año 41, que fue la única que publicó en irlandés, en gaélico irlandés.
En cuanto a la terminología, normalmente lo justo sería hablar de gaélico para el escocés y la lengua de Irlanda, el irlandés. Entonces yo traduje directamente del irlandés. Bien es verdad que para no desbarrar tenía al lado la traducción al inglés, pero yo he estudiado irlandés y incluso a veces, si tiene algo esa traducción o si un traductólogo podría apreciar algo en esa traducción, es cómo yo tenía el prurito de, en varias ocasiones, apartarme del inglés para resaltar alguna característica del irlandés, de algún modo para que un traductólogo futuro viera que lo hice directamente de irlandés. El irlandés tiene una sintaxis muy peculiar y aparte exacerbada en cuanto a la forma del inglés que se habla en Irlanda, el hiberno-inglés. A veces tiene fórmulas que son calco de la sintaxis del irlandés. Pero bueno, yo lo traduje directamente al irlandés y tenía la traducción de un tal Patrick Power que lo hizo al inglés, pero como fue originalmente en irlandés, lo hice así y aprendí un montón y me lo pasé bomba. El humor de Flann O'Brien es prodigioso, es que te meas de risa a la hora de leerlo. Pero tuve que hacer adaptaciones, porque en ese libro posterior que traduje, que no es este, es el de la gente corriente de Irlanda, que son artículos, columnas que él publicó en el periódico, ahí decía muchos tópicos, frases hechas, clichés, que no tienen traducción exacta al español y lo que había que buscar era fórmulas que en español dieran una idea parecida a aquello, pero lógicamente hay más que traducción, podríamos hablar de versiones, porque hubo que adaptar. En cuanto al humor, el humor es un tanto irlandés y además en concreto dublinés, probablemente hay cosas que fuera de Dublín tampoco se entenderían. Ni fuera tampoco de su época, están escritos en los años 40, 50, y si faltan el referente del día a día, porque se publicaba un periódico, es decir, que estaban ligados a cierta actualidad, se te escapan las cosas. No obstante, la grandeza de Flann O'Brien es que más allá de lo que nos separa, es decir, lugar, tiempo, etcétera, idioma, yo creo que se sigue. Hay gente que no conoce el original y me ha dicho que se ha reído un montón precisamente por lo que ya es imposible de. Yo no la he leído, pero vamos, ya la he encargado porque quiero leerla, pero no lo conocía, ¿no? Pero lo conocí a través de un comentario, me parece que te hizo Patricio Pron, ¿no? Sí. Bueno, entonces ahí aparece un personaje que a mí me ha resultado fascinante y entrañable, que es que los ricos irlandeses contratan a un manipulador de libros, ¿no? Sí. Esa parte es muy divertida. Los que se querían dar ínfulas de ser muy cultos, pues este Flann O'Brien en realidad solo firmó como no, eso lo firmó como Flann O'Brien. Es que él no se llamaba tampoco Flann O'Brien, se llamaba Brian Nolan. Los artículos los firmaba con Michaelin Nagopalin. Pero ahí montan una especie de empresa para trabajar en bibliotecas ajenas y hacer que los libros están usados. Estén usados, ¿no? Entonces, por un módico precio tiene una tarifa muy detallada. Lo más barato, cada 20 páginas hacer lo que en inglés se llama dog ear, que es doblar la esquinita. Tarifa con un pequeño suplemento, algún subrayado aquí y allá. Y ya llegaba al paroxismo cuando incluía hacer comentarios del tipo muy interesante, no estoy de acuerdo. Y ya el colmo de los colmos era, sí, como Joyce me dijo una vez, ese tipo era de. El manipulador de libros, ¿no? Eso encantado, un trabajo que sí, en la biblioteca. Pues no, de eso es que quiero absolutamente. Pero es verdad, además, lo que comentaba José Francisco, que ya a propósito de Irlanda, que es verdad que la literatura irlandesa del siglo XX como se ha presentado con las fronteras o el abismo lingüístico, ¿no? Porque está, por una parte Joyce y por otra parte Samuel Beckett, ¿no? Que conoce bien José Francisco, ¿no? En el sentido de enfrentarse a abismos, ¿no? Abismos o límites, ¿no? Fronteras del lenguaje, ¿no?
Se dice que Joyce, ya cegato total, fue esto lo último que leyó, no ninguno de estos. Uno que no he traducido yo, que es En nadan dos pájaros. Fue lo último que leyó Joyce y se divirtió un montón porque es un libro muy postmodernista, lleno de juegos. La gran diferencia es que Joyce y Beckett se fueron de Irlanda y de hecho no querían nada con Irlanda, y Flann O'Brien se quedó cada vez más amargado, más metido ahí en un mundo alcohólico total, murió relativamente joven, pero fue todo un personaje y realmente de los grandes autores de culto de Irlanda del siglo XX. Pues ahí no espera, ¿no? ¿Alguna cuestión más o no sé, todavía hay tiempo, ¿no? O ¿cómo lo ves, Si hay alguna pregunta más, algún comentario. Pues bueno, pues pero yo quería acabar con otro poema. Ya que he empezado con un poema, pues acabar con otro que además tiene que ver con este perfil, ¿no? Que también nos han mostrado de interés por las lenguas, de buscar siempre la inquietud lingüística. Es verdad que para eso, para tener este conocimiento de las lenguas, hace falta como una especie de diaria dedicación, ¿no? De interés por las palabras, de saber cómo se dice, de fijarse, ¿no? Además que en tus libros de viajes también se nota ese gusto por fijarse en palabras, en cómo se dice, en cómo se usa, ¿no? Y bueno, tienes un poema que es muy bonito, ¿no? Que se titula Thesaurus, ¿no? Que dice: aprender hoy, ya hombre, las palabras que no aprendí de niño, esa delicia postergada en la confitería del lenguaje, un puñado de dulces que no caduca nunca, hallados en su caja de metal y de asombro. Bueno, pues ese es un poco, ¿no? Esa actitud de gusto, de fascinación por los dulces, ¿no? De las palabras. Bueno, por los dulces. Yo ya no puedo decir dulce porque ya no puedo comer dulce prácticamente, ¿no? La edad también te impide comer. Pero tú te dices, pues ya no tienes que tomar dulces. Pero es verdad que ese gusto, ¿no? Ese gusto que deja en la boca las palabras, las expresiones, o como tú utilizas a veces el irlandés, ¿no? Que es tan gustoso, ¿no? Sí, llevándolo a otro terreno, yo siempre digo que para mí la poesía es una droga, como la heroína, pero que la traducción de poesía es mi metadona. Así que creo que el símil es ese. Pues eso es un buen final, ¿no? Pues agradecemos la atención y a ti sobre todo te agradecemos este rato tan agradable. Gracias a todos. Venga, buenos días.